Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el Gran Suizo. He rescatado esta partida espectacular entre Alexandra Kosteniuk y Bantika Agraval. Estamos en el Gran Suizo en la sección femenina y la verdad que es una partida muy buena. Hay cierta iniciativa o ataque por una de las jugadoras, por parte de una de las jugadoras, la otra intenta crear algo de contrajuego en el otro flanco, pero finalmente viene todo al flanco de rey. Además, bueno, no es un ataque fácil y tiene muchísimos temas que comentamos a continuación. Alexandra Kosteniuk ya con E4 en el tablero, a lo que Bantika responde con C5, defensa siciliana, y lo más jugado aquí es caballo F3. Tras estos movimientos, más jugadas de desarrollo, D6, alfil B5, jaque. Estamos ante el ataque canal y aquí hay varias defensas de jaque, tanto con el caballo o con el alfil. En esta ocasión se juega caballo D7 y tras retirar el alfil directamente a 4, todavía no está atacado, pues estamos en la jugada número 4 y ya en las bases de datos de haber casi cientos de miles de partidas en los primeros movimientos, pues pasamos solamente a algo más de 300. Por lo tanto, entrando en líneas secundarias y saliéndose rápidamente de la teoría. Tras estas jugadas, caballo F6 atacando al peón indefenso D4, pero aquí Kosteniuk decide enrocarse en corto. No se captura este peón, ya que tras torre E1 y volver el caballo F6, las negras cuentan con peón de más, pero sobre todo estas partidas ya a los niveles que juegan, pues hay una gran ventaja, entre comillas, o una ventaja por parte de las blancas. En caso de capturar, por seguir una de las líneas, caballo por, con alguna posibilidad de salto hacia alguno de los flancos, se puede jugar a 6 y el caballo puede venir a F5. Torre y dama pues tienen bastante control central, pendiente el desarrollo en el flanco de dama, pero que pueden jugar aquí las piezas negras. Lógicamente, bueno, pues tienen que hacer algún movimiento con alguno de sus peones para de alguna manera pues poder mover sus piezas, y si hacen E6, pues caballo por D6 con jaque. Esto es conocido en alguna otra variante que ya traeremos en la teoría, y tras dama por D6 pues hay una ventaja interesante para las blancas, ¿no? El alfil no puede enrocar, el rey no puede enrocar gracias a la dama o por culpa de la dama, y el alfil pues tiene una ventaja ahí de un control bastante interesante de momento. No obstante, esto, como digo, no pasa en la partida, no se captura el peón y aquí se juega E6 y tras esta jugada, ahora sí torre E1, activando la torre y también defendiendo el peón D4. Tras estos movimientos se juega A6, si las blancas no hacen nada al respecto, B5 atraparía a dicho alfil, pero aquí se juega C4 directamente, iba a decir. El tema es que como estoy preparando la teoría de la variante a la pin, que es E4, C5 y C3, pues se juega C4 y el tema es que con este movimiento pues bueno, se da salida al caballo de C3 o tiene recorrido o tiene su casilla original, y también en caso de jugar un B5 pues ya hay cierto contra o defensa contra dicho movimiento. Tras estas jugadas alfil E7 buscando Bantika el enroque en corto, y finalmente viene D4, aunque un poquito tardío, ¿no? C por D4, caballo por D4, y tras enroque en corto la partida continúa con caballo C3. Tras estos movimientos se juega dama C7 desarrollando y tocando el punto de C4, dama E2, también desarrollando y defendiendo el peón de C4, y tras estas jugadas caballo E5. Se centraliza una pieza interesante, se toca nuevamente a dicho peón y alfil B3. Se defiende con este movimiento también el peón de C4, y como vemos el alfil en esta diagonal, pues bueno, era muy interesante, mientras quizás no había enroque, algún caballo por medio, pero realmente, o al menos de momento, pues no tiene ninguna importancia quizás en esa casilla. Tras estos movimientos se juega caballo G6, se libera la casilla de E5, y aquí tras retirar Alexandra el rey a H1, todo hace indicar que en algún momento puede haber un ataque por parte de las piezas blancas y sus peones en el flanco de rey. Se juega E5 y el problema de este movimiento, de ahí que se había quitado el caballo antes a G6,
es que el peón perdón, no defiende en F5 y casi es una invitación por parte de las negras a realizar este movimiento. El caballo no tiene muchos más movimientos, viene a F5 atacando el alfil de E7, ganando quizás la pareja de alfiles, y tras estas jugadas se juega alfil E6. Por lo tanto, quizás Bantica tiene alguna sorpresa en caso de que las blancas capturen, pero finalmente no lo hacen, ya que aquí, bueno, se puede capturar con la dama o recapturar con el caballo, pero el tema es que tampoco ganan nada las piezas blancas, ¿no? Al menos de momento este alfil pues no tiene nada de recorrido y están un poquito apelotonadas quizás las piezas menores, y además las blancas cuentan con esta pieza de ataque bien colocada en la posición, y es por eso quizás Kosteniuk que decide no capturar. Juega alfil G5 desarrollando con doble en E7 en caso de que se retire este caballo, que de alguna manera podría estar clavado, aunque es verdad que el caballo de G6 y dama defienden dicha casilla, así que no he dicho nada. Y tras estas jugadas se juega H6, se expulsa el alfil, venía de C1 y viene ahora E3, por lo tanto queda en una posición bastante interesante, y tras estos movimientos se juega dama D7, doble al caballo de F5, solo defendido por el peón D4, y tras estos movimientos se juega G4 como comentamos, aunque no es una jugada de ataque en el sentido de que, bueno, pues se está atacando, lo que está haciendo es reforzar la defensa del caballo de F5, pero de alguna manera pues es una defensa activa, ¿no? Una defensa de ataque. Tras estos movimientos la partida continúa por parte de Bentica con B5, intentando crear pues un poquito de contrajuego o abrir líneas en el flanco de dama, pero Alexandra ignora de momento dicho flanco y juega F3. Tras estos movimientos y B por C4, alfil por C4, damas C6 dando un doble al alfil, y es aquí cuando primero se decide capturar en E6 con el alfil, y tras peón por atacando al caballo ahora sí que se captura el alfil en E7. Tras estos movimientos la partida ahora sí viene un ataque más real por parte de las blancas jugando G5. El tema es que es un gran movimiento y quizás es el momento de hacerlo, ya que, bueno, pues el caballo está atacado, y en caso de retirarlo, por ejemplo, a una casilla como H5, las blancas abrirían rápidamente la posición y, bueno, pues esta casilla, por ejemplo, pues ya está para la torre, la dama también tiene fácil acceso, el alfil. Bueno, pues en definitiva sería un ataque bastante fuerte por parte de las blancas. Es por eso que tras H por G5, siendo el mejor movimiento en la posición, se juega alfil por, y tras estas jugadas rey F7. No solamente, pues bueno, viene un poquito más a la defensa de sus caballos, sino que también permite que las negras puedan tomar algo de control sobre la columna H e incluso algo de ataque. Tras estos movimientos, torre G1 ya en la posición, y de alguna manera, como hemos dicho al principio, todo va a girar en torno a las columnas F, G, H también un poquito, por lo tanto todo en el flanco de rey. De hecho se juega torre H8 y tras torre G2, no defendiendo ya el peón de H2, sino liberando G1 para la segunda torre, la partida continúa con caballo G6. Tras estos movimientos podríamos pensar quizás el caballo que pudiese venir a F4, y si alfil por, peón por un lado se frena el movimiento quizás F4 por parte de las blancas, que pueden hacer buscando algún tipo de ruptura, y también las negras lo que consiguen sería un desdoble de peones. La partida continúa con esta segunda torre ya en la columna G y caballo H5. El tema es que si aquí, tras este doblaje de torres, las negras juegan caballo F4 tocando la dama y buscando esta captura de alguna manera intencionada para desdoblar peones, pues se desdoblan peones pero se pierde la partida. Hay dos torres ya en la columna G, torre G7, y bueno, pues las negras casi tienen las horas o los movimientos contados, ¿no? Por lo tanto, volviendo a la partida, se juega caballo H5, de momento también con bastante control sobre el punto de F4 con el peón y dos caballos, y tras estos movimientos quizás aquí por ver otro movimiento más, ya que como decíamos pues no era bueno para las negras abrir la posición, vamos a ver si las tras caballo no jugar caballo H5 para las negras y hacer este movimiento buscando el doblaje de torres, y bueno, pues por otro lado la torre también refuerza la casilla de G7. El tema es que en esta posición las blancas podrían continuar con alfil por F6. La idea
es que si ahora peón por, pues el caballo queda colgando, pero tienen esta intermedia de caballo F4. Tocando a dama y a torre, torre por G7 podría continuar con jaque, pero tras torre por y la segunda torre pues dar un nuevo jaque, la partida está perdida y ganada para las negras. El tema es que no se puede capturar la torre, pero sí el alfil, se mantiene el ataque por parte de las blancas y hay que hacer algo con esta dama. Está atacada y no puede venir a la defensa de la torre. Por lo tanto, estarían perdidas en caso de que se produciese este torre H7, que no es malo, sino bueno, pues la continuación que hacen después las blancas interpretando un intento de abrir de posiciones. Por lo tanto, tras estas jugadas se juega caballo H5, como decimos, reforzando esta casilla de F4, y tras estos movimientos se juega dama D2, quizás evitando un caballo F4, también con control sobre la diagonal en la que está su alfil, torre A C8, en algún momento pues si el caballo se mueve se puede abrir una columna en el que también puede valer a las piezas negras de ataque, y tras estas jugadas torre G4. Alexandra insiste en este flanco, torre H7, y tras jugarse dama G2, aquí venía el movimiento de la torre. Se ha permitido el triple que tienen ahora las piezas blancas en la posición, y quitando, retirando el alfil en algún momento, quizás pues hay un ataque de momento hacia el caballo y después hacia el punto de G7. Tras estos movimientos, Vantika decide traer la segunda torre a la columna H y se juega dama F2, quizás cambiando ligeramente la estrategia Alexandra Kosteniuk. Si aquí buscamos un alfil E3, como comentábamos, pues gracias a este doblaje de torres quizás se puede hacer difícil para las piezas blancas. Hay bastante ataque, como hemos dicho, en la columna G, pero jugando quizás caballo F4, pues las negras tienen cierta ventaja. De momento hay ataque sobre la dama, el caballo pues está también controlando la casilla de G7 junto con la torre, y bueno, pues tampoco hay bastante progresión en la posición. Por lo tanto, se decide mover o retirar la dama F2, F4 quizás coge un poquito de fuerza, está bien defendido, está por 3 piezas, pero es verdad que si se quita el peón, el rey está bajo rayos X, por lo tanto también las blancas tienen hasta 3 piezas controlando dicha casilla. De momento la partida continúa con dama B7, tocando el punto de B2, y la dama se retira de la segunda, manteniéndose en esta diagonal, y tras jugar caballo E2 entregando el peón, tras estos movimientos se juega torre C8 por parte de Vantika. Podría haberse capturado el peón de B2, el tema es que quiere activar una de sus torres quizás por el flanco de dama, el flanco de rey entiende que está bastante bien protegido, y tras estas jugadas viene alfil de 2, por lo tanto ahora las dos torres coge fuerza esta captura en G6, torre C2 de momento pues no tiene cabida, ya que hay que retirar el caballo o volver a defenderlo, y tras jugar caballo S7 retirándolo se juega en la posición alfil C3. El alfil por un lado controla o cierra la columna quizás a esta torre, y también si se juega en algún momento F4 y hay algún tipo de captura, pues este alfil podría ser muy peligroso y muy válido o valioso para las piezas blancas. De momento Vantika de alguna manera pues tiene que seguir maniobrando con sus piezas, juega caballo F6, toca a la torre, esta se quita o se retira a G5 y nuevamente vuelve con la torre a la columna H, cogiendo fuerza y tocando o quizás pudiendo cambiar dama y peón por 2 torres. Se evita jugando torre 1 G2, además se libera esta casilla para que el rey pueda escapar, como decimos, no solo de la columna, sino también de esta diagonal, que aunque hay 2 peones, si las blancas quieren progresar en algún momento tendrían que hacer F4, y al menos de momento este peón de E4 está indefenso. Se juega nuevamente caballo H5, rey G1, y tras estos movimientos quizás viene la imprecisión de la partida en la que se juega a 5. Parece que todo puede estar bien defendido, tanto el punto de G7, un avance por parte de las negras en F4, pues también caería el peón de 4, por lo tanto antes quizás un dama E3 para defender a dicho peón.
Hay dos torres tocando esta casilla, como hemos dicho, me repito, pues de momento está controlado y realmente no hay mucho si se juega a caballo F6. De alguna manera el caballo también se pone entre medias entre la dama y el rey, pero aquí, como decimos, se juega a 5 y ahora sí o sí es el momento de jugar F4. Además, siendo única jugada, incluso pasando de la defensa de este peón, y tras estas jugadas Vantika va por esta captura, acerca la dama a donde se encuentra pues todo el meollo de la partida, pero de alguna manera es tarde, ya que tras este movimiento F por E5 con jaque a la descubierta, rey E8 y tras una nueva captura atacando al caballo, este se retira a D5 atacando al alfil de C3. Ya hay un peón pasado bastante peligroso, bueno, o está bastante cerca más que peligroso por parte de las blancas. De momento se retira el alfil del ataque del caballo y tras dama B1 con jaque se decide defender con el caballo, siendo la mejor jugada nuevamente y única para mantener la ventaja. En caso de trabajar con la dama, por ejemplo, a defender el jaque, puede haber cambio de piezas y quizás las negras, pues bueno, no hay tanto ataque, ¿no? Por lo tanto, tras estos movimientos, la partida continúa con dama C2 y tras torre E5, con muy buena sintonía Alexandra, pues su idea es capturar este peón de 6. El problema es cómo defenderlo, ya que este alfil pues controla quizás una segunda vez junto con la dama de alguna posibilidad de que uno de los caballos venga a F4 a defender el peón de 6, tampoco torre H6 pues es posible, o el alfil controla dicha casilla y decide jugar caballo HF6, también cortando la columna a la dama, pero bueno, pues perdiendo un peón, pero a cambio acercando el rey, o bloqueando, mejor dicho, al peón pasado, ataque sobre la torre, hay que retirarla y la partida continúa con caballo B3. Un movimiento al principio desconcertante, pero en el caso de que las negras capturen la torre, pierden la partida más pronto que tarde, ya que tras este jaque se está ganando la dama. Tras caballo B3, la partida continúa con torre por H2 y la verdad que, bueno, pues Vantika lo tiene todo prácticamente perdido, ya que con este torre por H2 realmente hay piezas suficientes para capturar dicha pieza y la que está en H8, pero hay que terminar con buen estilo. Las negras buscan un poquito de lío en el flanco de rey y se juega la jugada más fuerte nuevamente, siendo dama 7 jaque. Por lo tanto, la dama se retira, aunque tiene control sobre la diagonal, pero de alguna manera pues deja sus piezas solas. Se está dando jaque y en caso de traer el rey a una de las casillas, pues por ejemplo como D8, podría existir por parte de las blancas alfil por A5 jaque y con captura por parte de la torre en la dama de C2, por lo tanto la partida está perdida. Y si el rey se retira no a D8 sino a C8 en esta posición, pues se puede dar un jaque incluso entregando el peón, y tras estos movimientos pues torre por H2 por ejemplo es bastante interesante. Se está amenazando torre H8, como decimos la dama está muy activa, también este torre pudiendo entrar ahora en algún momento si la torre de H8 pues ya desaparece, y las blancas están ganando la partida. Por lo tanto, lo menos malo aquí es capturar la torre a unas sabiendas que te hacen este doble, pasa en la partida y tras jaque rey de E5 y caballo por C2. Tras estos movimientos se da un nuevo jaque en H1, rey F2, caballo E4 y tras rey E2, ya que había jaque, se defiende al alfil de D2, rey por D6, ya que a fin de cuentas pues esta casilla está protegida por la dama de A7, rey por D6 eliminando pues el peón pasado, y tras estas jugadas son las blancas las que toman la iniciativa y solo hay que rematar la partida. Vaya rey en el centro del tablero, siendo no precisamente la mejor pieza para estar ahí en esa posición. De momento, tras esta jugada se juega torre E8 buscando quizás un imposible, un error de las blancas, puede haber una descubierta, pero tras estas jugadas se juega o continúa la partida con dama 6 jaque. Nuevamente, si el rey intenta escapar,
por la segunda de las negras, pues las blancas tienen fácil victoria, pero también si el rey se retira esta casilla de 6. De hecho, tras caballo F3 jaque, decide abandonar Bantica y Alexandra Kosteniuk se pone con una buena victoria y con un ataque muy trabajado y muy valiente de lanzar ese peón de G4, incluso teniendo el rey en el flanco de rey. El tema es que abandona, ya que tras esta captura la dama no tiene movimientos, hay jaque prácticamente en todas las posiciones, excepto en F5, y tras dama G6 es mate. Por mi parte nada más, vamos hablando, un saludo, chao.